Bueno, buenas tardes a todos y a todas, a todos en general, a los organizadores del seminario Desplegar la Imagen en esta segunda edición 2022 y a las diferentes instancias tanto de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, así como la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en particular al maestro y doctor Jaime León y a los demás miembros del comité académico por la invitación que me extendieron a participar en este importante seminario. Quiero arrancar con esta imagen. Ok, a ver, perdón, un minuto. Bien, no, antes de esta imagen, lo que quiero compartir con ustedes es una corta presentación a propósito de un tema de mi interés en el campo de la investigación y mi práctica docente, que se concreta justamente en el título de la ponencia. Hice un pequeño cambio, las mujeres y el arte decimonónico, en los relatos canónicos de la historiografía del arte colombiano del siglo XX. Y es que al revisar los textos canónicos de la historia del arte en Colombia y defino a estos relatos como canónicos, pues son los que han constituido y han guiado nuestra comprensión acerca del arte en el país, la lectura que hacemos de su pasado, de las instituciones que la representan, de los sistemas de formación de los artistas y su producción, así como de la crítica. Encontramos que estos textos han sido escasamente abordados desde una perspectiva de análisis crítico que contribuya a develar sus lugares de enunciación, sus latencias y alces, así como la manera en cómo han acogido a diversos sectores sociales dentro de sus relatos, omitiendo muchas veces a otros, ¿no? En esta historiografía tradicional, como la podríamos llamar, se puede constatar cómo se ha centrado en la figura del artista hombre y en los procesos en los que parece estar desligada la mujer. Esta historiografía ha relegado a las mujeres a un lugar marginal dentro de la narración, considerando que su producción es menor y en ocasiones ofreciendo una apreciación negativa de sus obras. Sin embargo, al hacer una revisión detallada de las fuentes y los documentos que constituyeron estos relatos, como las guías de exposición, como la prensa, como la valoración que se hacía en la misma prensa de las obras y de su producción, nos encontramos con una paradoja. La construcción del relato histórico, el que en su conjunto es historiografía, no corresponde con el proceso histórico que demuestra cómo las mujeres eran activas, estaban inmersas en procesos de formación y de exhibición, como es el caso de la bogotana Rosa Ponce de Portocarrero, un actor dinámico dentro de estos procesos. Aquí tenemos un ejemplo de las pocas obras que sobreviven, pues, esta ni siquiera sobrevive, es una imagen de un periódico de comienzos del siglo XX. Este vacío historiográfico sigue vigente, pese a que algunas investigaciones han contribuido con la expansión del repertorio de instituciones y experiencias a ser estudiadas por los historiadores del arte desde nuevas perspectivas. Y me refiero, para el caso colombiano, a autores como William Vázquez, como Miguel Huertas, como Maya Jiménez, como Olga Costa, Ruda Acuña o Adriana Hoyos, entre otros. Sin embargo, y pese a estos aportes, la temática de las mujeres artistas decimonónicas continuaba siendo un territorio fecundo y poco explorado. Por tanto, y basados en los desarrollos de la historiografía del arte en campos como la formación, lo que se pretende es ver cómo en el siglo XIX la mujer hizo parte del desarrollo histórico de la disciplina artística, es decir, explorar la forma en que la mujer accedió a los espacios de formación y exposición y el papel que la historiografía del arte del siglo XX le otorgó a este suceso. Bien, la crítica feminista a la historia del arte ha contribuido con una serie de cuestionamientos a la lectura y la consecuente omisión que los historiadores del arte han hecho con respecto de la mujer artista. Estos cuestionamientos pueden ampliarse a la realidad de las mujeres en el campo del arte en Colombia y Latinoamérica. La omisión de la mujer artista, desde esta perspectiva, es evidenciada por los historiadores en la persistencia de un relato que ha privilegiado un orden cronológico en el que se ha destacado la figura masculina. Esto es el relato basariano. Más la pregunta sería, ¿se evidencia esta persistencia en el relato que construyeron los historiadores del arte canónico colombiano para referirse al siglo XIX? El libro Vidas de los más grandes pintores, escultores, arquitectos de Giorgio Vasari, que todos nosotros conocemos, que es considerado además pilar y fundamento de la historia del arte, es presentado por Linda Nochlin en 1971
como el centro del que emanan estas observaciones y en particular el mito del gran artista o genio. Y cito, objeto de cientos de monografías, único y casi divino, que posee en su interior desde su nacimiento una esencia misteriosa. Vasari inmortalizó al joven Giotto, dice Nokin, descubierto por el gran Cimabue, mientras el muchacho cuidaba rebaños y dibujaba ovejas sobre una piedra. Cimabue, sobrecogido de admiración por el realismo de su dibujo, invitó al humilde joven a ser su alumno. Por una extraña coincidencia, artistas posteriores, dice la autora, incluido Becca Fumi, Andrea Sansovino, Andrea de Castaño, Manteña, Zurbarán y Goya, fueron descubiertos en circunstancias pastorales similares. El relato de Vasari precisa con respecto de Giotto, y abro comillas, y cuando alcanzó la edad de 10 años, mostrando en sus actos aún infantiles una vivacidad y presteza e ingenio extraordinario, que lo hacían grato, no solo a su padre, sino a todos aquellos que lo conocían en la aldea y fuera de ella, Bondone le dio la custodia de unas ovejas. Mientras recorría el campo, apacentándolas ora en un lugar, ora en otro, impulsado por la inclinación de su naturaleza al arte del dibujo en las piedras, en la tierra o en la arena, dibujaba constantemente alguna cosa del natural o bien alguna fantasía suya. Así un día, mientras Cimabue iba por sus asuntos de Florencia a Vespinano, se encontró con Giotto, que mientras pasían sus ovejas sobre una piedra lisa y pulida, con un guijarro un tanto afilado, dibujaba una oveja del natural, sin haber aprendido la manera de hacerlo con ningún maestro que no fuera la naturaleza. Cierro comillas. A revisar gran parte de las obras de Gabriel Giraldo Jaramillo, uno de estos autores canónicos colombianos, con frecuencia encontramos cómo resalta al artista masculino enalteciendo su labor como artista que trabaja distintos medios tales como la pintura, la esculturado o la miniatura. De esta forma, Giraldo Jaramillo engrandece la condición del pintor Ramón Torres Méndez, un pintor del siglo XIX, a quien señala como la figura de más claros relieves y de más vigorosa personalidad en el arte colombiano. Sobre los inicios del pintor, escribe a propósito de su formación iniciada en la infancia y teniendo por referencia a José Belver, tal vez el primer biógrafo de Torres Méndez en el siglo XIX, y que es la base de su relato, el de Gabriel Giraldo Jaramillo, lo siguiente. El muchacho siente desde entonces su afición por el dibujo, en lo que es estimulado por un sacerdote amigo de la familia, cuyo retrato pinta con la general aprobación. Pasa luego al taller de un desconocido maestro que vislumbra en aquel chiquillo picado de viruelas no despreciables aptitudes y temeroso de la futura competencia, lo despide con cualquier fútil pretexto. Torres inicia entonces su autoeducación a semejanza de los maestros coloniales, que desde las hornacinas de los templos bogotanos le darían sin duda excelentes lecciones de belleza y buen gusto. Cierro comillas. Ese llamado desde la temprana infancia, que apunta a un milagroso instinto natural que se refleja en el niño de una herramienta como es el dibujo, y que además sorprende antes que nada por la ausencia total de instrucción, es uno de los elementos que guarda una estrecha correspondencia con los relatos biográficos que dieron origen a la historia del arte canónica occidental, es decir, el relato basariano, y a la figura de genio como base estructurante de este relato, según lo ha evidenciado Linda Nochlin. José Belver describe los inicios del artista en el papel periódico ilustrado del 15 de marzo de 1887. Desde los primeros años de su infancia empezó a mostrar grande inclinación por la pintura, lo cual conocieron sus padres por la atención con que miraba las estampas y pinturas de las iglesias y por las líneas y trazos con que constantemente ensuciaba las paredes y pisos de la casa. Un minuto. El rol de Cimabue, descubridor de Giotto, en el relato de Vasari, es asumido en el relato de Belver por sus condiscípulos, es decir, un grupo de adolescentes. A la edad de 9 o 10 años, fue puesto en una escuela de primeras letras y al cabo de algún tiempo se manifestaron sus disposiciones para el dibujo con un incidente que tuvo lugar en aquellos días. Habiendo dado a sus condiscípulos los trazos que había hecho con carbón sobre la piedra de un enlosado, reconocieron inmediatamente al maestro, el cual con un gran gorro, anteojos y capote presentaba una figura tan grotesca que produjo hilaridad y risotadas en los muchachos. Similar función va a tener el sacerdote, que reafirma su extraordinario talento.
Algún tiempo después, un clérigo, amigo de la familia, señala Belver, a quien llamaba la atención la disposición que el niño tenía para el dibujo, quiso estimularlo y le propuso que le hiciera un retrato, el cual ejecutó en papel y al lápiz, con tanta satisfacción del clérigo que éste sacó del bolsillo 2 pesos y se los puso en la mano, acompañando su acción con caricias y parabienes, e instando al padre a que le buscara al niño un maestro que cultivara aquellas disposiciones. Al referirse a hombres y mujeres, Giraldo Jaramillo reconoce al artista hombre y por tanto su práctica es validada en términos sociales. Caso contrario sucede, para volver al ejemplo de Torres Méndez, con la apreciación que el historiador hace sobre sus hijas, a quienes dedica un corto párrafo. Las hijas de Torres Méndez, Clementina de la Isla y Abelina, fueron también muy aprovechadas discípulas, aunque no dejaron tampoco nada duradero. Corresponde a ellas, sin embargo, el mérito de haber iniciado la pintura femenina en Colombia, que ya tuvo sus antecedentes en la hija de Gregorio Vázquez de Arcis Ceballos, hasta ahora mencionado, pese a que dedica un capítulo como el estudio de Gregorio Vázquez, y debía continuarse brillantemente hasta nuestros días. Bien, Efraín Sánchez, en el texto titulado Ramón Torres Méndez y la pintura de tipos y costumbres de 1991, recoge una afirmación de Gabriel Giraldo Jaramillo de 1946 que es importante traer a colación. Abro comillas. A Ramón Torres Méndez corresponde de manera exclusiva el mérito de haber dado el último paso a esta emancipación pictórica, quedando tal vez sin creerlo las bases de un arte auténticamente nacional. Cierro comillas. Sánchez aclara como Giraldo Jaramillo nunca explicó el significado de los conceptos emancipación pictórica y arte auténticamente nacional. Una observación en esta misma vía, había hecho Eugenio Barney Cabrera a señalar cómo los historiadores del arte nacional identificaron en Torres Méndez al fundador del costumbrismo y al creador del arte nacionalista en Colombia. Barney Cabrera remarcaba, sobra decir, es importante decir, Barney Cabrera es otra de estas figuras eh, canónicas de la historia del arte colombiano. Para encomiar al artista no es necesario atribuirle virtudes que no tuvo, ni adjudicarle cualidades de las cuales careció o que no fueron peculiares de su carácter, se Cabrera. ¿Acaso el hecho que más lo caracteriza y con el cual logró anticiparse a otros fue el de aprovechar con fines económicos los medios técnicos de la edición múltiple? Las afirmaciones de Giraldo Jaramillo tuvieron por propósito privilegiar y engrandecer la figura de Torres Méndez. Para llegar a este fin, fue necesario opacar la producción de sus hijos. El documento guía de la primera exposición anual, organizada bajo la dirección del rector de dicha escuela, general Alberto Urdaneta, en 1886, y que sirvió como fuente primaria para Giraldo Jaramillo, señala claramente a los hijos de Torres Méndez y en particular a sus hijas como autores de obra. Figuran en dicha exposición las obras de Adelaida, de Amalia, de Clementina y de Ramón Torres. Esta es una gráfica que nos muestra cómo en la exposición de 1886, digamos, ajeno al tema de Ramón Torres Méndez y sus hijas, eh, fueron mayoría las mujeres, ¿no? Las producciones de mujeres que se presentaron allí, alcanzando un 73%. Esta exposición es muy importante dentro de la historiografía del arte colombiano, porque es considerada la más importante y la primera, digamos, en este sentido, con un plan bastante ambicioso que se dio en el siglo XIX. Una situación semejante encontramos en Juan Manuel Grot, primer biógrafo de la obra de Gregorio Vázquez de Arcis Ceballos en el siglo XIX y quien da inicio a una historiografía del arte a propósito de la figura del artista colonial. Énfasis en la figura individual de Vázquez es el elemento basariano que en clave de artista nacional, al igual que sucede con Torres Méndez, determinó la historiografía del arte sobre el siglo XIX. Relato que invisibilizó, a propósito del pintor colonial, a Feliciana Vázquez, hija del pintor y figura fantasmal del arte nacional. Feliciana es descrita en 1859 por José Manuel Grot como discípulo y ayudante de su padre Vázquez, junto con su tío Juan Bautista, quienes según Grot se encargaban de los trabajos menores del taller. Feliciana sirvió incluso como modelo para algunas obras, como lo señaló el pintor Roberto Pisano en 1929. Guillermo Hernández de Alba, en 1966, la presentó como una atrayente joven que alternó junto con su padre el ejercicio de la pintura. A diferencia del pintor santafereño,
No se cuenta aún con ningún registro de su obra, salvo el osado señalamiento de Eugenio Barney Cabrera, quien consideraría que las obras de menor calidad de la serie de Gregorio Vázquez de Arcis Ceballos realmente habrían sido producidos por Feliciana. Eduardo Serrano, un crítico de arte, historiador del arte colombiano, señala en clara alusión a esta historia canónica cómo las obras de Feliciana Vázquez, frente a los prejuicios del arte femenino de historiadores y críticos, abro comillas, a comillas, le adjudican con frecuencia y sin reato todas aquellas obras de taller de su padre cuya calidad deja de desear. Similares estructuras han permeado la historiografía del arte sobre el siglo XIX y en América Latina. Traje para el caso dos ejemplos. Me disculparán, también tengo referencias a México en Leonor Cortina, eh, pero por cuestiones de tiempo lo recorté un tanto. Los textos que se han erigido como fundantes en la historia del arte chileno y argentino constituyen un buen ejemplo de la dependencia del relato de la historia del arte canónica en estos paisajes con respecto al relato basariano. Soledad Novoa Donoso, Laura Malosetti Costa y Georgina Gabriela Guzmán han investigado el tema desde un enfoque de género. De esta forma, Novoa Donoso está como la historia de la pintura chilena de Antonio Romera, publicada en 1951, y que se considera como el texto fundacional de la historia del arte en este país, se basa en una enumeración cronológica de artistas hombres del siglo XIX, agrupados en base a la relación maestro-discípulo, en la que escasamente se nombran mujeres. Novoa Donoso evidencia cómo Romera estableció un eje central en que los cuatro grandes maestros, Pedro Lira, Alfredo Valenzuela Puelma, Alberto Valenzuela Llanos y Juan Francisco González, fueron destacados. Lo anterior en contravía del considerable número de mujeres artistas que se presencian en los salones y grandes exposiciones santiaguinas durante el siglo XIX y que recibieron reconocimiento y una crítica favorable a sus producciones. Pese a su evidente participación, no fueron destacadas por Romera. Esta omisión de la mujer artista iría a la par de su señalamiento como artista inferior, reconocida como aficionada y por tanto no visibilizada. Esta condición se mantendría hasta los años 90 del siglo XX en Chile, cuando Eugenio Pereira Salas publica Estudios del Arte en Chile Republicano, texto que, como señala Novoa Donoso, fue escrito con anterioridad en los años 70, pero solo fue publicado en años. Por su parte, las argentinas Laura Malosetti Costa y posteriormente Georgina Guzmán identifican el punto de partida de esta historiografía en Eduardo Schiaffino, pintor y crítico del arte del siglo XIX, quien publicó sus obras principales en 1933. Estos textos recogían una serie de escritos del autor que se publicaron en 1883 como Apuntes sobre el arte en Buenos Aires, falta de protección para su desenvolvimiento, que le dieron de fundamento. En esto, según lo manifiesta Glusman, citando a Malosetti Costa, Schiaffino había trazado, abro comillas, una historia de las actividades artísticas en su ámbito, cierro comillas, exaltando la figura del pintor Domingo Sarmiento a costa de ensombrera trayectoria y las obras de la pintora Eugenia Berlín Sarmiento. Eugenia, que había sido discípula de la hermana de Domingo, es decir, había recibido su influencia, fue igualmente borrada para mantener la idea de que la pintora se había formado bajo la tutela del gran pintor. Glusman señala cómo la omisión de la figura femenina de la maestra, abro comillas, privilegia una genealogía exclusivamente masculina, excluyendo la posibilidad de la existencia de un linaje materno de maestras y discípulas. Tornando al caso colombiano, podemos afirmar que debemos a Eugenio Barney Cabrera el desmitificar la figura del artista decimonónico en tanto a Dalí de las artes en el país. Torres Méndez fue presentado por Barney Cabrera como el artista de respetable autenticidad humana, no como el héroe presentado por José Belver y retomado por Giraldo Jaramillo. Torres Méndez es acogido en el relato de Barney Cabrera como continuador de la tradición artesana, tradición en la que hombres y mujeres laboraron en un mismo espacio jerarquizado, es decir, la tienda del pintor. Sin embargo, la mención a su familia y el posible apoyo de esta, en tanto rasgo característico de la formación gremial y de la elaboración de sus productos, es descartada por el historiador. El posible aporte de su familia, y en particular de sus hijas, como autoras será minimizado y rebajado con respecto del taroso padre. Barney Cabrera destina el último párrafo de su narración para referirse a este aspecto. También
De acuerdo con la tradición, Ramón Torres Méndez afirma, fundó una familia de artistas. Sus hijos, tres mujeres y un hombre, Francisco, Clemina de la Aide y Abelina Torres Medina, trabajaron el arte con diferentes grados de asiduidad y de mediocridad. Ellas colorearon fotografías e hicieron dibujos con modelos fotográficos y Francisco actuó como profesor en la Escuela de Bellas Artes fundada por Urdaneta. Pero ni ellas ni Francisco pudieron superar el talento ni alcanzaron el prestigio del progenitor, quien en épocas de utopías supo armonizar el romanticismo y la realidad, ejerciendo con modestia, pero con laboriosa disciplina, el oficio de vivir y de pintar. Pese a que Barney Cabrera un rostro humano del artista masculino, no sucede lo mismo con su producción. La práctica artística, tanto de hombres como de mujeres, es diferenciada en la construcción de su discurso, privilegiando la primera y minimizando la segunda. Veamos algunos ejemplos. A referirse a la obra del pintor antioqueño Carlos Correa, que es un pintor de los años 30, activo en los años 30 y que muere en 1985, señala lo siguiente. En su trayectoria vigorosa, se presenta con una pintura que podría llamarse de combate, espíritu inquieto, carácter decidido y mordaz, con firme estructura intelectual, entiende el arte como expresión, como lenguaje de ardientes colores, de formas viriles, de pinceladas fuertes, encaminado todo a herir la sensibilidad del observador, a marcar hondas huellas en el criterio del interlocutor. En el artista de sexo masculino se resaltan cualidades que son distintivas de lo que se concibe como la masculinidad. Vemos control, poder, influencia. El artista que hiere la sensibilidad es el artista identificado con lo activo que se opone a la quietud. Es el artista que marca un espacio que le eso considera como propio. Contrastémoslo. Siguiente observación del mismo autor a propósito de la pintura Cecilia Porras, del artista Cecilia Porras, una pintura cartagenera de los años 50. Nacida a orillas del mar, con la luz intensa de la ribera atlántica, matizada por la piedra secular de Cartagena, que le ofrenda firmeza y quietud, Cecilia Porras se inicia en el arte bajo la custodia literaria y cosmopolita de los cenáculos literarios. La artista mujer se muestra en el relato dependiente de la figura masculina que le provee el conocimiento y para la cual la mujer debe rendir deferencia. Observemos cómo aborda la técnica usada por el artista. El dibujo con línea sensual y simbólica, subjetiva y diáfana, es su mejor caligrafía. La naturaleza deja de ser motivo de representación, entre comillas, y el color cálido tiene intenciones geométricas. La expresión íntima, la de yo dominador, juega con el tiempo y el espacio para hacer de ellos un solo factor psicológico. Y la canicropical adquiere no sé qué suavidad cromática que se extiende sobre los muros geométricos y se planifica en agradable homogeneidad. El artista de sexo femenino se nos presenta con cualidades distintivas de lo que se considera como la feminidad, que en este caso es referido al uso de la técnica, el dibujo con línea sensual, la suavidad cromática, la agradable homogeneidad de la forma. Más adelante va a agregar. Esta primera manifestación de Cecilia Porras tiene además acentos líricos en los tonos y en el diseño, con valores que se licúan y sobrenadan en la superficie de los lienzos apenas adornados por la sutil y obediente línea del dibujo. Desde un principio, empero, aparece con marcadas influencias que no por ello demejoran o rebajan las claves augurales. Chagall es el artista de cabecera y Grau el guía preferido. Pero bien pronto ese artista, en lugar de independizarse, busca el refugio del guía, se prende de su mano tutelar y entre Grau y Obregón juega las gambetas artísticas que dice hasta ahora, ¿no? Al final, se observa cómo Cecilia Porras es presentada en el relato como una figura que debe mantener una relación de dependencia con las figuras de Grau, Obregón, Chagall, igualmente. Porque al parecer el autor canónico, al parecer del autor canónico, el artista carece de los conocimientos y de la determinación suficientes para seguir un rumbo artístico propio. El estudio atento de su formación y de su producción pictórica contradice visiblemente estas construcciones argumentales. La obra de Cecilia Porras, figura del arte cartagenero, contribuyó decididamente con las rupturas que sobre la tradición cultural cartagenera de los años 50 prevalecían. Porras elaboró una pintura acorde con el impulso modernizador que incluye elementos propios de los lenguajes plásticos modernos en el país, como bien lo ha evidenciado Isabel Cristina Ramírez Botero. Para concluir,
Las referencias presentadas del trabajo de Gabriel Giraldo Jaramillo y Eugenio Barney Cabrera son una pequeña muestra de su obra. Evidentemente no ocultan el valor de sus aportes, pero sí establecen una forma de leer la disciplina artística y de construir discursos socialmente reconocidos, en tanto que el trabajo de estos autores terminó constituyendo parte esencial del canon de la historia del arte colombiano. La forma en que Barney Cabrera reconstruye la vida de algunos artistas, en que recreó su participación en los espacios de exposición o de formación, al igual que los análisis que realizó sobre la calidad y destreza de sus trabajos, terminó definiendo las figuras que serían reconocidas como los actores más destacados dentro del quehacer artístico. Si a esto sumamos que aquellos que escapan de su foco de interés eran presentados de forma desatenta, poco interesada y negativa, o que eran analizados con el mismo rasero, podríamos afirmar que se generó una invisibilización y masculinización del discurso historiográfico de la historia del arte colombiano. Muchas gracias.